tardes, querido público observador. Mi nombre es Leila Ángela Cristóbal Gomelí. Curso el quinto año secundaria en el Colegio Rosa de Lima y en esta ocasión vengo a hablarles sobre una problemática muy importante que nos compete a todos como ciudadanos: la contaminación en el lago de Junín o Chinchaycocha. Pero primero, ¿qué es contaminación? La contaminación es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente que afectan negativamente nuestro entorno y nuestras condiciones de vida. Ahora que ya sabemos qué es contaminación, ¿por qué no iniciamos viendo cómo inició esta problemática en el lago de Junín? Esta contaminación inició a principios del siglo pasado con la presencia de la empresa Cerro de Pasco Corporation. Con los años se instalaron otras empresas mineras, todas estas dedicadas a la extracción polimetálica. Sus relaves desembocaban en el río San Juan, principal afluente del lago. La contaminación continuó hasta 1994, cuando se creó la Ley 004/94, Ley de Protección al Medio Ambiente. Sin embargo, hasta el día de hoy, el cauce del río San Juan muestra sedimentos de hidróxido de fierro. Y estos residuos sedimentados en el río San Juan, acumulados en el transcurso de los años, continúan desplazándose hacia el lago de Junín en distintas temporadas estacionales por medio del agua y el aire. Ahora que ya sabemos cómo comenzó todo, ¿por qué no retrocedemos un poquito el tiempo y veamos cómo era antes? Entonces comenzaré comentándoles un poco de cómo era la flora y la fauna. Contaba con flora y fauna, entre las que sobresalían las totoras e ichus, el zambullidor de Junín y los cuyes silvestres. Este lago era un ecosistema de gran importancia para las aves acuáticas altoandinas, ya que habitaban cerca de 50 especies, entre residentes y migratorias. Este lago contaba con poblaciones de ranas. También había los cuyes silvestres, los zorros andinos, el zorrino y la vizcacha. Este lago mostraba una variedad de plantas emergentes y sumergidas que constituían unidades singulares en el mundo de la botánica. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Reserva Nacional de Junín, establecida en 1974. El río Mantaro cubre una superficie de 53.000 hectáreas pertenecientes a los distritos de Carhuamayo, Hondores, Junín, Ninacaca y Vico. La reserva protege el segundo lago más grande de los Andes peruanos. Fue creada con el objetivo de conservar la flora, fauna y bellezas paisajistas del lago Junín, así como fomentar la utilización racional de aves, ranas y totora. 10 segundos más tarde. Contaminación en el lago Junín. Es el segundo lago más importante después del Titicaca. Sin embargo, está más contaminado debido a los relaves mineros. Se calcula que alrededor de 80.000 hectáreas de cultivo sean inutilizadas por la contaminación de las aguas. Además, los comuneros de la zona han alertado sobre la muerte de sus animales y la desaparición de diversas especies del lugar. Se revelan datos que las 368 especies vegetales y 90 aves que existían en el lugar hace 20 años, actualmente solo hay 26 especies vegetales y 16 aves. En los últimos 20 años, la población de aves y vegetales se ha reducido en más del 50%. Las altas concentraciones de plomo, zinc y cobre persisten en las aguas, y ello viene originando la extinción de especies como el zambullidor de Junín, cuya población se ha reducido a 248 ejemplares. Aunque las empresas Electroandes y Electroperú han comenzado a limpiar los canales que llevan el agua al lago, eso no es suficiente, pues el líquido se está volviendo inservible para el uso agrícola y el humano, y existe el peligro que la flora y fauna desaparezcan. 5 minutos después.
Desde 1996, el pueblo de Junín viene luchando en contra de la contaminación ambiental que amenaza la flora y fauna del lago Chinchaycocha, el segundo lago más alto del Perú. Yo fui regidor por los años 96, 97 y 98. Entonces, conjuntamente con la CONACAMI, hicimos una marcha de protesta a la ciudad de Lima, al Palacio de Gobierno y al Congreso, en la que hemos llevado las evidencias de las aves para que puedan ver pues, las autoridades, no tanto el gobierno como los congresistas. ¿A quiénes denuncian ustedes? A las empresas mineras que operan en la ciudad de Cerro Pasco, a la Volcan, a la Brocal, a la Pan American Silver, Aurex. Estas empresas mineras que operan en la región Pasco son los que contaminan a través del río San Juan. Sus aguas ingresan río arriba de la represa de Upamayo. Por eso que en la época de invierno el nivel sube y las aguas ingresan al lago. O sea, lo han hecho como un depósito de relaves. Por eso que nosotros en su momento hacíamos nuestra protesta diciendo de que ya no es la Reserva Nacional de Junín, sino es la Reserva Nacional de Relaves Mineros del Perú. Debido a la sistemática contaminación, familias enteras cercanas al lago han sido desplazadas, así como la creciente alarma de peligro de extinción en que se encuentran las especies animales que viven en el lago. Este lago es el segundo lago de suma importancia en el país, toda vez de que es la naciente del río Mantaro y pues alimenta en hidroeléctrica, a través de la hidroeléctrica del Mantaro, alimenta al 78% en energía eléctrica al país. Y este lago, siendo de suma importancia, no se le da la prioridad correspondiente. Tenemos un majestuoso lago que alberga una cantidad de 150 especies de aves, entre propias y migratorias. Tenemos, por ejemplo, la problemática que gracias a la contaminación, vamos a decir, gracias a la contaminación, por ejemplo, muchas especies, así como la rana gigante, la rana Goliat, que más o menos medía un promedio de 60 centímetros, ¿no? Ya no existe, por ejemplo. Tenemos una especie así como el zambullidor, el pimpollo, que también está en peligro de extinción, y lo cual, pues teniendo una maravilla como esta, no se le haga caso, y eso es algo inaudito, ¿no? Por parte sobre todo de las autoridades, tanto del gobierno regional como también del gobierno central, que hasta la fecha pues hacen caso omiso. La población ya ha alzado su voz de protesta y acusan directamente a las empresas mineras de ser culpables de los relaves en el lago Chinchaycocha. El lago Junín es una gran reserva, un humedal, la cual debemos seguir preservando para el futuro. Mira, las empresas mineras siempre han sido de repente un obstáculo para el desarrollo de nuestra provincia de Junín o de los pueblos del Perú, ¿no? Porque si hablamos de las empresas mineras, si hay un resultado positivo en pagos e impuestos, saludable, ¿no? Para que haya un desarrollo de un pueblo. Pero siempre y cuando no se alinean a ello, yo pienso de que están valorando el medio ambiente de nuestro país. Años tras años ya nos está tratando de malograr con la contaminación de relave a nuestro lago Chinchaycocha. Más también por el río Mantaro, que somos usufructantes, también nos está malogrando nuestros terrenos pastizales acá en la comunidad de San Pedro de Pari. En verdad, años tras años nosotros hemos denunciado, por decir, la comunidad de San Pedro de Pari, la comunidad de Vico, otros así, tantas comunidades que están perjudicados. Entonces, hoy debe sentarse bien las empresas mineras, más que nada los que son responsables de indemnizar a nuestra comunidad, a los propietarios de los terrenos pastizales, y seguir la lucha contra esta contaminación. 20 minutos después. Medidas que el presidente tomó. El presidente regional de Junín, Vladimir Guaro, formuló un llamado al gobierno central para que no se desentienda del problema y descentralice las facultades a los gobiernos regionales para que se encarguen de la solución actualmente. Los gobiernos regionales no pueden fiscalizar a las empresas mineras.
El 5 de octubre del 2011, el alcalde provincial de Junín, Luis Alberto Solórzano, denuncia ante la Fiscalía Provincial especializada en materia ambiental de Pasco a las empresas mineras Doerran Perú, El Broncal, Aurex, así como al Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura o Sinermin, entre otros, por el delito de contaminación ambiental. A raíz de la denuncia que plantea el año pasado la Municipalidad Provincial de Junín, es que se toma la decisión de hacer las diligencias, el cual ya, inclusive te comento de que en un momento el fiscal de Huancayo había suspendido las diligencias de manera sospechosa, posiblemente atendiendo a algún poder político económico por ahí, pero luego que el 21 de mayo nosotros conjuntamente con el consejero regional lo quejamos ante el fiscal de la Nación y donde personalmente fui recibido por el doctor José Antonio Peláez Bardales, es que se reinician las diligencias y espero que sea así. Mira, para nosotros hubiera sido fácil tomar medidas radicales, como el caso de los dirigentes sociales y la población de Espinar en el Cusco y de Cajamarca por el proyecto Conga, pero somos creyentes del Estado de Derecho y tenemos la confianza que el sistema de justicia en el país tiene que funcionar para que nos dé de manera inmediata y oportuna la tutela judicial efectiva que durante muchos años están reclamando los pueblos y comunidades. El pueblo de Junín espera que el Estado tome cartas en el asunto y se resuelva finalmente el problema ambiental, que no solo afecta a la comunidad agraria del lago de Chinchaycocha, sino a todo un ecosistema que merece seguir con su equilibrio por el bien de todos. Por el embalse y desembalse del lago Chinchaycocha, por la contaminación ambiental, se han perjudicado más de 20.000 pobladores. 10 comunidades han perdido sus más de 26.000 hectáreas de terrenos. Entonces, el daño causado es irreparable. Entonces, lo que nos queda a nosotros es defender lo que queda del lago Chinchaycocha. Entonces, inclusive ya hemos preparado el escenario para poder recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en caso que el sistema de justicia en el país no funcione de manera oportuna. 12 segundos después. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. No olviden dejar su like si les gustó este video, comenten qué opinan sobre esta problemática y no olviden suscribirse al canal. Con nosotros será hasta el próximo video. Bye.